Bienvenidos a esta cita tan especial, a este homenaje, a esta presentación y a este homenaje a Armando de la Torre, a esta presentación del Liber Amicorum que hemos editado entre la Universidad Francisco Marroquín y el Instituto Fe y Libertad. La publicación de un Liber Amicorum es, si cabe, aún un momento más especial en la vida, en la larga vida de una universidad. Por un lado, los libros de esta naturaleza denotan un amor por el aprendizaje en la persona homenajeada, que es infinitamente más profundo que el estudio de un título o de una profesión. Por otro lado, evidencian que el homenajeado forjó lazos de amistad con aquellas personas que le acompañaron en su aventura intelectual, que van más allá del simple agradecimiento hacia el pensador que compartió sus preguntas, sus experiencias, sus razonamientos y sus dudas con sus estudiantes. Y por último, estos raros proyectos editoriales reflejan un logro que está al alcance de muy pocas personas, que es ser capaz de hacer escuela. En suma, un Liber Amicorum es algo así como una graduación en la larga carrera del aprendizaje continuo, una celebración de la vida de un maestro que no ha cesado de curiosear, aprender y compartir. Decía Carl Menger que las instituciones son el fruto de normas de comportamiento pautado y que crecen con el ejemplo de individuos que llevan a cabo acciones que son adoptadas por otras personas e integradas en la vida de la institución. Armando ha sido ejemplo vivo para muchos en la comunidad UFM durante más de 4 décadas y la Casa de la Libertad lleva un enorme valor incorporado gracias a tus ejemplares aportaciones intelectuales y humanas. Como todos ustedes saben, Armando es además un apasionado. Jamás le vi hacer algo sin mostrar verdadera pasión, incluyendo las críticas a la labor del rector, que por otro lado son de esperar en personas indómitas, con carácter y con profundas convicciones como lo es Armando. En pocos campos ha plasmado nuestro homenajeado esa pasión volcánica como en su infatigable lucha contra el comunismo castrista, que sometió cruelmente a su amada isla a un régimen de esclavitud. Esa lucha le han convertido en un faro que alumbra el puente que va desde el mundo de las ideas al de la realidad social, convirtiéndose en un gran ejemplo de esa torre de cristal que Manuel Ayao nos exhortó a que construyéramos para defender la libertad. Gracias, Armando. Muchas gracias. Para nosotros es un gran gusto que este día finalmente se llegó. Yo no traigo palabras escritas, pero les quiero contar que hace más de un año se aprobó este proyecto en conjunto con la Universidad Francisco Marroquín, lo aprobó el Consejo Directivo y recién saliendo de esa reunión, Armando me dijo, me tienes en el olvido. y le dije, ay, para mis adentros, si él supiera lo que vamos a hacer. Y ha sido un trabajo de verdad, de amor, como dijo Gabriel, de agradecimiento. Todos los que están aquí creo que reconocen en Armando un mentor. Yo ciertamente me incluyo en eso. En el Instituto Fe y Libertad fue el primer miembro del Consejo Consultivo Nacional. Lo fuimos a visitar a su casa. En la introducción, que por cierto le escribió Virginia, su hija, ella cuenta que son muchas las personas que desfilan por la sala de su casa y Armando nos aconseja. Y ciertamente esa fue una de las ocasiones. Entonces, pues para nosotros esto es de verdad un gran gusto, retribuirle un poquito de todo lo que usted nos ha dado. Muchas gracias. ¿Puedo decir una cosa? Cuando mi bisabuelo materno cumplió 97 años, yo lo llamé desde los Estados Unidos, él estaba en Cuba, para felicitarlo y desearle que llegara a los 100 años. Y me dijo, ay no, yo no quiero llegar a los 100 años.
Le digo, ¿por qué, abuelo? Y dice, porque mira, cuando yo nací en Cuba, la reina Isabel II era la reina de Cuba, la de España. Y después vi surgir el telégrafo, el teléfono, el automóvil, el cine. Y ahora acabo de ver, en este mes, fue en junio, acabo de ver un hombre aterrizando en la luna. Ya no me queda más por ver. Ya estoy viejo, me voy. Entonces no me voy a quedar hasta los 100. Yo no pienso como mi abuelo. Estos son mis primeros 100 años. Cuando yo nací, en 1926, yo era un bebé, por supuesto, que no sabía nada de mi entorno, pero en ese momento yo nací en Nueva York, vivíamos cerca de Broadway, no, en Broadway mismo, en la 150, algo así, un barrio judío. Y me cuentan que en aquella época las cosas eran muy diferentes que después, porque mi padre era un médico que fue a estudiar su doctorado a los Estados Unidos y en el entretanto nací yo, y por eso nací allá. Pero yo no me siento norteamericano, aunque le agradezco mucho a los Estados Unidos muchas cosas buenas que me han pasado a mí y al resto de la humanidad. Yo me siento cubano y muero como cubano. Y quiero que me recuerden como cubano, porque también le debo mucho a Cuba, muchísimo. Fui sumamente feliz en Cuba, aprendí mucho en Cuba, de mucha gente muy buena, muy talentosa. Entonces yo tengo un agradecimiento profundísimo para la sociedad cubana, entre la cual estuve, con algunas excepciones de viajes cortos, por 30 años. A los 30 años de mi edad dejé Cuba para ir a estudiar a Alemania y no he vuelto a Cuba desde entonces. Ya todos saben por qué. De manera que soy un árbol o una rama desgajada de un árbol que fue Cuba. Y hasta cierto punto también soy un implante de los Estados Unidos. Le estoy muy agradecido también a la sociedad americana, que era muy diferente a la de hoy, pero muy diferente. Yo no crecí en los Estados Unidos porque a los 2 años de edad regresamos a Cuba. Y solo volví a los Estados Unidos de viaje ocasional, pero me sentí en casa en los Estados Unidos. Y en esa época eran the Roaring Twenties, los 20 tumultuosos, los años 20 después de la Primera Guerra Mundial. Y no tengo recuerdos de esa época, pero sí de lo que me contaba mi madre y me contaba mi padre de los Estados Unidos de esa época. Por cierto, por alguna casualidad, de la cual no tengo yo ninguna responsabilidad, Al Capone llegó a Chicago ese año que yo nací. Ya se dan una idea. Era la época de la prohibición también. Entonces, después seguí todas las aventuras y vicisitudes de los Estados Unidos hasta el día de hoy. País, repito, al que admiro, al que le agradezco muchas cosas, aunque también tengo muchos agradecimientos que dar a España, país que me encanta, raza a la que pertenezco, sangre a la que le debo mucho. Conozco toda España, he tenido muchas actividades en España, entonces después de Cuba y Estados Unidos viene en tercer lugar España, como elemento que me forjó en la vida para muchas cosas. Ahí estudié filosofía en la Universidad de Comillas y siempre tuve muchos amigos en España y los tengo todavía algunos,
viejitos. Yo no soy viejito, yo soy jovencito, pero ellos son viejitos. Y tengo un cariño muy, muy especial por todos los españoles, incluyendo los canarios. Cuba estaba poblada por canarios, por gente de las Islas Canarias. Toda la población campesina de Cuba venía de las Islas Canarias. Y el músico más grande de Cuba, Ernesto Lecuona, era de origen isleño o canario. Nosotros lo decíamos isleños para distinguirlos de los españoles de la península, a los cuales le llamamos peninsulares. Ahora, aparte de España, de Cuba y de Estados Unidos, tengo mucho que agradecer al resto de Europa. Soy muy europeo en muchas cosas, aunque soy muy crítico de Europa, muy crítico de Europa. Pero agradezco muchas cosas buenas que le debo a Europa. Primero, mis estudios de teología y los estudios de espiritualidad en Francia y teología en Alemania y filosofía de nuevo en Alemania. Y segundo, porque he ido muchas veces a Europa, viví el muro de Berlín a ambos lados y he visto muchas otras cosas muy buenas que le debo a los europeos y a Europa, aunque repito, soy muy crítico de los europeos de hoy y de ayer, pero sobre todo hoy. Pero les debo mucho. Yo me siento un hijo o un nieto, mejor sería decir, de Europa. Un hijo de Cuba y de los Estados Unidos, un nieto, sobrino de España y después del resto de Europa. Tengo mucho que agradecer a ambos lados del Atlántico. Lo he disfrutado mucho. No me puedo quejar de mi vida. Dios me ha cuidado, me ha regalado unas experiencias maravillosas, también trágicas. A mi padre lo mataron cuando tenía 31 años en Cuba, en la primera revolución socialdemocrática que hubo en el siglo XX en la América Latina, o Iberoamérica, como yo me gustaba decir. Después vino la gran tragedia de Castro, nos privó de todo, nos expropió todo. Mi hermana se fue con 3 niños chiquitos a España, al exilio, mientras su marido estaba en la cárcel en La Habana, porque le habían encontrado una pistola en la casa. Y estaba prohibido tener ninguna arma, porque ¿armas para qué?, decía Fidel Castro. Ya la revolución triunfó, ya no hace falta armas, ahora las tengo yo todas. Entonces, a España se fueron a refugiar mi hermana, sus 3 hijos y un año después mi madre. A los 67 años salió por primera vez al exilio, sin nada. Le dejaron sacar 2 mudas de ropa. Le querían quitar hasta la alianza de su patrimonio. Ella protestó y por fin se la dejaron. Entonces nos despojaron totalmente, injustamente, absolutamente, cruelmente de todo. Entonces, por favor, no me hablen bien de Fidel Castro. Después fueron saliendo el resto de mi familia. El hermano de mi cuñado murió de sed escapando de Cuba y tiraron el cadáver al mar. Una historia también muy conmovedora que no voy a contar ahora. Y eso fue una gran prueba. Otra gran prueba fue, yo fui jesuita 20 años y fui muy feliz. Y a la Compañía de Jesús le debo muchísimo, de muchas cosas buenas, de grandes amistades, de grandes experiencias, de todo tipo, muy buenas. Solo bueno puedo contar en la Compañía de Jesús. Pero coincidí en Roma
con el Papa Pablo VI, que era muy buena persona, pero que opinaba completamente diferente de mí. Él creía, influido por Capo de Vila, un monseñor a cargo de la llamada Iglesia del Silencio, o sea, Polonia, Croacia, Eslovenia, los países católicos detrás de la cortina de hierro. Como de Vila lo convenció, y él era influido por Lovaina. Lovaina, con gente muy inteligente y muy buena también, sin embargo, sin querer, ha hecho mucho daño en la América Latina. Bueno, Pablo VI era muy pro-francés, así como Pío XII había sido muy pro-alemán. Y yo me llevaba mejor con Pío XII que con Pablo VI. Pero él era un hombre muy virtuoso, Pablo VI, muy buena persona, pero estaba convencido de que el comunismo duraría para muchos siglos. Le convencieron los teólogos de Lovaina de que había que preparar a los cristianos para vivir siglos bajo el comunismo y sobrevivir como cristianos. Yo dije, yo no creo nada de eso. Yo tengo otra información y otro pronóstico. Yo tenía una ventaja sobre casi todo el clero de la Iglesia Católica en aquella época. Había estudiado economía de mercado y eso me salvó. Me salvó frente a los teólogos de la liberación y me salvó frente a otras muchas equivocaciones que se dieron, siendo la gente que se equivocaba era más virtuosa, mucho mejores que yo, muchísimo mejor, más inteligentes, bondadosos, generosos, de virtudes heroicas y equivocados. Entonces, cuando me dijo el monseñor Zamorel, secretario de Estado del Vaticano, que esa era la línea del Papa y que yo tenía que callar y aceptar que Cuba había entrado en la Iglesia del Silencio, da la casualidad que en ese momento llegó a Roma a visitarme Manolo Artime, que había sido el director de la invasión de Bahía Cochinos, compañero mío de la agrupación católica universitaria de La Habana, muy buena persona, muy inteligente, muy generoso. Y le digo, Manolo, ¿qué haces tú aquí? Dice, vengo a hablar contigo. Y conmigo, a Roma. ¿Y qué quieres decirme? Quiero contarte lo que está pasando en las cárceles de Cuba. Con nombres y apellidos, y ya está fulano, mengano, sultano, amigos nuestros de la Universidad de La Habana, que han sido fusilados en esta forma y en esta y en otra. Y de una manera cruel y cobarde. ¿Y quién dirige la misión de la cabaña? Un argentino llamado Ernesto Guevara. Esa fue mi primera noticia sobre Che Guevara. Entonces, yo dije, y esto no lo conoce nadie en Europa. Nadie sabe lo que está pasando en Cuba. Fidel Castro era el héroe de la izquierda europea. Lo había sido en su época Stalin. Y con los años 30 pasó. Después de su época vino Mao. Se desilusionaron también la izquierda europea. Todo eso lo viví yo. Y entonces vino Castro. Y Castro decía, eso así, no es del segundo mundo, es del tercer mundo de donde viene la redención de la humanidad. Y empieza por Cuba. Y yo tenía otro cuadro totalmente opuesto a lo de mucha gente buena. La gente que defendía a Castro era buena, muchos de ellos magníficos católicos, sacerdotes. Preciosa gente que yo amaba, respetaba, admiraba. Como el padre Nel Broini, el autor de la encíclica Quadragesimo Anno, que también conocí en Roma. No, eso lo conocí en Alemania. Bueno, entonces, yo le había dicho a Artime, yo publico en el Templo de Roma lo que tú me has contado, pero eso sí tengo que decir que toda la información es tuya, porque yo como jesuita no puedo asumir ni esa responsabilidad. Ah, no hay problema, me dijo él. Entonces voy a pedir permiso. El rector del medio latinoamericano le pidió permiso
a Monseñor Zamoré, el secretario de Estado. El secretario de Estado fue directamente a Pablo VI. Y entonces me remandó la respuesta de Pablo VI a mí, muy amablemente. Monseñor Zamoré me dijo, no puede publicar nada. ¿Y por qué no puedo publicar nada? Si es la verdad. Y tengo testigos. Sí, pero la democracia cristiana acaba de perder la mayoría en Italia. Y ahora la gran disyuntiva es si va a ser el gobierno en Italia el Partido Comunista, en el país del Papa, el Partido Comunista, o la democracia cristiana con la ayuda de partidos pequeños como el socialista de Pietro Nenni. Si usted publica, siendo jesuita, la verdad de lo que está pasando en las cárceles de Cuba, bajo Fidel Castro, se va a echar toda la izquierda contra la Compañía de Jesús y contra la Iglesia. Y entonces van a pagar, no los católicos cubanos, los católicos de Alemania Oriental, de Bulgaria, de Rumanía, en fin, de todos los países sometidos a la bota soviética, Lituania, Polonia, etc. Y yo conocía algunos de los líderes eclesiásticos de esos países del este europeo y los consideraba mis amigos personales, General Wyszynski, Mizzenti y muchos más. Eso me dijo, bueno, entonces tengo que callarme. Pero, mientras tanto, mi madre estaba en el exilio, trabajando por primera vez en su vida, fuera de la casa. Mi hermana, que había ocupado posiciones importantes antes de casarse en la iniciativa privada en Cuba, tenía un sueldo, un precio pequeño en España, una historia muy bonita. Yo había conocido para entonces al presidente del Banco Español del Crédito, que era el más fuerte en ese momento en España. Y él me dijo, por favor, dígale a su hermana que es mi asistente personal y que va a tener un cargo y no va a pasar penas en España. Generosidad española. Yo se lo dije a mi hermana y ella me dijo, yo no acepto eso. No lo acepto porque ya a la edad que estoy no tengo las habilidades ni la frescura de joven para ser asistente del presidente de un banco español. Y no lo aceptó. Entonces yo tenía el problema de mi hermana y 3 hijos. Y tenía a mi abuelo en Cuba, quedaba él y un par de tíos que murieron allá, en mala forma. Hubo mucho sufrimiento del que no quiero hablar. Pero en Europa, y yo conocí toda Europa, el héroe de la izquierda europea para esa época era Fidel Castro. Y el principal apóstol de Fidel Castro de Europa era Pietro Nenni, el secretario general del Partido Socialista. Entonces el Papa tenía razón al decirme, si usted publica esto siendo jesuita, la Compañía de Jesús y los católicos en el Europa Oriental van a pagar por lo que usted publique. Entonces no lo publiqué. Lo guardé y después se quedó en una mudada que hice y ya no, toda la información la perdí. Pero me quedó el dolor por dentro, muy fuerte. Y entonces tuve la disyuntiva más terrible de mi vida. Salir de los jesuitas y cuidar a mi familia, o seguir con los jesuitas y ver que mi familia se desploma en Europa. A pesar de lo bueno que son los españoles, fueron generosísimos con los centenares de miles de cubanos que fueron exiliados a España. Porque Cuba era el país más español de América, pero con mucho. Entonces, cuando yo iba a España, no sabía si estaba todavía en Cuba hasta que oía a algún españolito decir, ¡fuerza! Y digo, estoy en España. Y viceversa, cuando yo iba a Cuba, no sabía si estaba todavía en España hasta que oía a un cubano decir, ¡chico! Y entonces ya sabía yo que estaba en Cuba. Bueno, pero Cuba y España era lo mismo en esa época. Hoy día ya no, en ningún sentido. Pero en aquella época era lo mismo. Salir de Cuba, ir a España, España, Cuba, era lo mismo. Yo me sentía en casa en los dos lados. Bueno, pues entonces
salí de los jesuitas y fui a dar clases a las universidades en los Estados Unidos. Como yo era ciudadano americano por de nacimiento, pude dar clases en varias universidades de los Estados Unidos. Y cuando vino el terremoto a Guatemala, yo conocí a Santos Pérez, que me escribió que el terremoto había sido muy duro, había habido 20,000 muertos, que la Landívar que se estaba construyendo fuera de la capital estaba algo dañada y sabía yo cómo iba a salir adelante. Entonces le dije a Martita, mi esposa, que me acababa de casar hacía 3 años con ella, le dije, vamos a Guatemala. Me dice, ay no, mejor quedamos en los Estados Unidos, vamos a ella. La guatemalteca quería quedarse en los Estados Unidos, donde era muy feliz. Y yo quería irme a Guatemala porque también me daba pena Guatemala, que la conocía de turista o como turista. Y quería poner una... Entonces dije, bueno, por 2 años vamos a Guatemala. Eso te dan permiso para eso muy fácil en cualquier universidad americana. Vine a Guatemala y a los 5 meses se presentó en mi despacho el buzo. Y me dice, quiero invitarlo a almorzar a la Marroquín. ¿Y eso qué es? Le dije yo. Pues una pequeña universidad que estamos empezando un grupo de empresarios. Bueno, iré con mucho gusto. Fui a almorzar a la Marroquín, me gustó mucho el almuerzo, pero no me quedé por eso. Simplemente el ambiente. Estaba todos los fundadores de la Marroquín. El más simpático para mí, Ulises Dent, excelente amigo. Y muchos más, Félix Montes, todos los fundadores de la Marroquín. Y entonces me pidieron que les hablara sobre cómo sería una escuela superior de posgrado de ciencias sociales. Y yo le digo, ¿y por qué les interesa específicamente ciencias sociales? Me dicen, porque aquí en Guatemala está empezando a dominar el pensamiento social de izquierda a partir de la Universidad de San Carlos. Todavía no domina, pero tiene mucha fuerza. Y queremos formar a los profesionales en esa línea. Entonces yo dije, bueno, pues yo con mucho gusto les digo lo que yo creo que se podría hacer. Y les di mis ideas. Estuve 2 horas y media con el consejo directivo y dije, bueno, muchas gracias. Tengo ahora que ir a la cita con una persona, también muy buena gente, guatemalteco. Y me dice, Ulises Dent, ¿y por qué se va? Y bueno, ya terminé, me dijeron que me invitaban a almorzar para que les hablara de una escuela superior de ciencias sociales. Ya les hablé, 2 horas, me tengo que ir. Y dice, no, pero si usted va a encargarse de la escuela ese. Entonces me empecé a enterar de cómo eran las cosas en la Marroquín. No había mucha deliberación. Pero yo era director de investigación científica en la Landívar con los jesuitas y con Santos Pérez, que era muy buen amigo mío, el rector. Entonces le digo, bueno, yo no puedo hacer esto sin avisarle primero a Santos Pérez si él me da permiso. Y Santos Pérez me dijo, con tal de que no abandones la Landívar, puedes hacer lo que quieras después de las horas de la Landívar en la Marroquín. Yo soy partidario del libre mercado también, me dijo él, y esa es una institución que parece que tiene el mensaje de libre mercado para la sociedad guatemalteca. Entonces me pasé a la Marroquín al mismo tiempo que estaba en la Landívar, 2 años. Escribí a Estados Unidos, no vuelvo, y me quedé en Guatemala. Y a mí me gustaba Guatemala por muchas razones. Primero, por el clima, que me sigue gustando, que yo creo que es el clima mejor del mundo. Segundo, me gustaba Guatemala por su gente. Aquí la gente es muy agradable. Hay de todo, como en todas partes. Como en todas partes. Pero hay mucha gente, la que predomina es la gente agradable, cortés, educada. Por lo menos ha sido mi experiencia. Y la mejor gente que yo he conocido en Guatemala, en un plan muy sencillo, han sido los campesinos analfabetas de Guatemala.
corteses, hospitalarios, buena gente. Entonces, me gustan los guatemaltecos. Mejor diría, las guatemaltecas y los guatemaltecos, para no ser que me entiendan mal, porque hoy día están las cosas muy confusas. Y entonces me quedé hasta el día de hoy. Tuve primero al Muso, después a Giancarlo Ibargüe, después a nuestro rector actual. ¿Sabe quién se me queda? Ah, Fernando, ¿dónde está? Don Fernando Monterroso. 15 años rector, aguantándome. Un gran mérito. Un gran mérito. Entonces yo solo tengo gracias que decir a Guatemala. Creo que son ingenuos los guatemaltecos. También los cubanos éramos muy ingenuos cuando Castro llegó al poder. Castro para mí es un genio, el mayor genio que yo he conocido de la mentira. Un genio, un mentiroso es genial. Dicen que Satanás es el padre de la mentira, pues entonces Satanás se cambió su nombre por Fidel Castro. Mentiroso, pero brillante, excelente. Muy triste. Entonces he tenido mis momentos felices, gracias sobre todo a Martita, muchos, y a ustedes, momentos difíciles, como lo dije, sobre todo en Europa, cuando decidí dejar los jesuitas. Y después ciertas realizaciones, ciertas satisfacciones de amistad, de cariño, de lo cual esta noche es una expresión más, que yo agradezco profundamente, no lo merezco, pero se los agradezco. Y entonces pueden contar conmigo todos, a todos los conozco muy bien, como un amigo, agradecido. Yo creo que la actitud más importante del cristianismo no es el amor, sino una variante del amor que se llama agradecimiento o la gratitud. Yo quiero ser lo más agradecido posible a toda la gente que yo le debo mucho. Desde mi madre, que se quedó viuda cuando yo tenía 7 años y ella 29, a mi padre que recuerdo muy bien, a tantos seres queridos de mi gran familia, a los amigos que tuve antes de ser jesuita y después de ser jesuita y siendo jesuita. He tenido muchas grandes amistades, he disfrutado muchas grandes lecturas, he tenido muchos grandes coloquios, he conocido mucha gente que me ha educado con su ejemplo. Entonces, yo solo tengo agradecimiento, no tengo amargura. Solo tengo agradecimiento por todos los bienes y las buenas cosas que he recibido durante mi corta vida de 93 años. Y digo corta porque este es mi primer centenario. Después van otros varios más. Yo voy a vivir hasta 1500 años, si es que el jefe lo permite. Entonces, les estoy muy agradecido por este gesto, uno más de los muchos que he recibido en mi vida de gente generosa, buena y que perdona mis fallos. Que Dios los bendiga a todos, que Guatemala sea cada día mejor. Está en un momento algo crítico, pero yo tengo fe, como he tenido desde la primera vez que vine de turista a Guatemala, a pedirle la mano a Martita, que Guatemala va a superar sus desafíos de hoy, porque hay mucha gente buena, mucho inteligente, mucho genio. Eduardo Zunger no está aquí, pero ese es uno de los tantos genios que tiene Guatemala. Y muchos más que he conocido. En la Marroquín, por supuesto. Entonces, este es un país de futuro. Pequeño, con problemas sociales, pero con grandes activos. Assets, dicen los gringos. Entonces, a todos ustedes, del fondo de mi corazón, muchas gracias. Que Dios los tenga en su gloria un día, que
que allá podamos comentar de eso otra vez, en una forma diferente completamente a como lo estoy haciendo ahora, pero igualmente feliz o más feliz. Que Dios les pague este homenaje a mi persona, inmerecido realmente, pero bueno, la culpa de ustedes no es mía. Y que los bendiga y que viva la Marroquín por 2 milenios más, porque al tercer milenio hay otro. Muchas gracias por permitirme estar acá. 2 minutos para expresar 3 sentimientos. El primero es de tremenda alegría, como se imaginan. Compartir esta vivencia con mi amigo Armando suma una de las muchas que ya tengo con él, y siempre con la misma alegría, una alegría de espíritu, esas que a uno lo llenan por dentro. Desde esos desayunos en la salita, que cuenta Virginia, hasta muchas clases, hasta que una amistad de gente que vive lejos y que somos de generaciones distintas. Compartir su casa, tengo una casa mía en el fondo de su casa, y compartir su familia, pues soy parte de esa familia. Así que ese es el primer sentimiento. El segundo, él lo mencionó, y creo que es el que más corresponde. En ese intercambio, lo que me toca a mí es agradecerle a él las enseñanzas, y uno se ve siempre, bueno, en la intención de devolver algo. En este caso es absolutamente imposible, por todo lo recibido, y porque además él no lo aceptaría. Así que en el fondo, a todos los que están en mi condición, que imagino que son todos ustedes, nos deja con un tercer sentimiento, el sentimiento de compromiso, cómo devolver algo de esto. Y el libro creo que es una genial oportunidad, porque al fin de cuentas lo que De la Torre nos habría dicho es eso: compartan con los demás lo que yo he compartido con ustedes. Por supuesto que a nosotros nos sale peor, pero ahí está, ese es el libro que pudimos hacer y que queremos regalarle, en agradecimiento, en homenaje. Y venimos acá a agradecer, pero también a ratificar ese compromiso con los valores que nos enseñó, con la libertad, con la justicia, con la rigurosidad académica o intelectual, con el largo plazo, con la verdad. Bueno, para eso estamos, en esta casa, que tiene esos ideales bien altos. Así que, para terminar, solo nos queda, en aras de ratificar ese compromiso, de seguir levantando la antorcha que Armando de la Torre y muchos otros como él, el Muso, Giancarlo y muchos más, tantos más, levantaron tanto tiempo, y que de a poco nos van soltando. ¿Okay? Entonces a eso vinimos. Si logramos hacerlo bien, seguramente no tan bien como Armando, y seguramente no por tantos años de lucha infatigable, acaso podamos gozar del cuarto sentimiento. Primero el de alegría, el segundo el de agradecimiento, el tercero el de compromiso, y el cuarto y último el de misión cumplida. Eso no nos toca a nosotros. Y seguramente De la Torre, cuando se duerme, no siente eso, porque está pensando en su batalla del día siguiente. Pero para poca gente hay el derecho de sentir misión cumplida. Armando, gracias, felicitaciones. Este homenaje mío se llama Armando de la Torre y la ética del agradecimiento. Ahí pretendí comentar y relacionar 2 aspectos fundamentales en la vida de nuestro profesor. El primero, su condición de jesuita. El segundo, su condición de profesor universitario. En relación al primero, repasé los rasgos de personalidad de Ignacio de Loyola, el fundador de la Compañía de Jesús, en la medida en que explican la decisión de Armando de la Torre de ingresar en ella, motivado por la resiedumbre y coraje del santo, porque la admiración que de joven le profesó con los años se trocó en hondísimo afecto y también en la base de sus miras éticas. En relación con el segundo aspecto, exploré la ética universitaria del profesor de la Torre, que puso de relieve durante décadas, tanto en las aulas como con su propio ejemplo de vida. Una ética cimentada en el agradecimiento, la libertad humana, el criterio valiente y la firmeza de espíritu. Oigamos esta paráfrasis muy resumida del razonamiento introductorio de San Ignacio de Loyola en su Contemplación para alcanzar amor. Es una meditación muy particular. Imagina cuántos humanos ha habido.
un río interminable de miles de millones. Imagina cuántos otros millones murieron sin llegar a la razón. Imagina los otros millones de millones que pudieron ser y no fueron. Tú eres de los llamados a la vida, bautizados y puestos en el camino de la salvación. De todo ese torrente de vida, la actual y la posible, tú has sido escogido no solo para vivir, sino además para la posibilidad de alcanzar la vida eterna por medio de tu arrepentimiento. No has hecho nada para merecer estar entre los llamados y, si perseveras, entre los pocos escogidos. ¿Por qué tú y no tantísimos otros? Por pura misericordia de aquel que te amó primero. Hacer esta meditación bien conduce a experimentar una profunda gratitud para con el Creador, a ver su amor en todos los sucesos de nuestra propia historia y en los de la historia de la humanidad, y anhelar corresponderle con la entrega total y gozosa de la propia libertad, memoria, voluntad e inteligencia. Pero todo parte del agradecimiento y no podría ser de otra manera, porque solo puede capitular ante Dios así, el que se sabe profunda, radical y eternamente amado. No se trata de un episodio emocional, sino de una actitud interior que se vuelve, digamos, una lupa, que reconoce, acoge y aprecia expresiones del amor divino en la bondad, las virtudes y la belleza de los otros y del mundo en general. Por ejemplo, una vez una monja hace muchos años le dijo a Armando de la Torre que le ofrecería todos los sufrimientos que le tocase padecer para el provecho espiritual de él. El doctor de la Torre nunca olvidó a la hermana Filomena. Como a ella, nos acaba de contar, a muchísimas personas les guarda afecto y reconocimiento. Es más, muchos de nosotros le hemos escuchado decir varias veces que cuando muera, dentro de 1407 años, quiere que en la lápida de su tumba sea grabado esto: aquí yace Armando de la Torre, el agradecido. Lo que quizá no sepa el profesor es que su altísima valoración de esa hermosísima cualidad humana, la de sentir y expresar gratitud, que aprendió de su padre espiritual, Ignacio de Loyola, y que transmitió en sus cursos universitarios, nos hizo mejores a muchos de sus alumnos, porque nos enseñó con su propio ejemplo la verdad que encierra aquel refrán que reza: es de bien nacidos ser agradecidos. Por eso hoy es de agradecer, es que agradezcamos a Armando de la Torre esta convicción bien fundada y enseñada con su claridad y articulación. Ética y humanidades nunca han sido más necesarias que en esta época de grandes avances tecnológicos, no solo para continuar transmitiendo las mejores tradiciones de nuestra civilización, sino porque solo ellas nos proveen de autoconocimiento, fortaleza interior y buen juicio. Es de agradecer a Armando de la Torre el combate que le presentó al analfabetismo teológico desde su particular esfera, la cátedra universitaria. Ser analfabeto teológico significa dos cosas: uno, que uno no sabe que lo es, y dos, que ignora lo que se está perdiendo. Pero la preocupación ante lo extendido que está dicho analfabetismo nada vale sin acción. Así que es de agradecer a Armando de la Torre y a su labor precursora de abordar con seriedad en el ámbito universitario los vínculos que existen entre la tradición judeocristiana y las ciencias sociales. Hoy precisamente nuestro Instituto Fe y Libertad es una instancia que desarrolla su trabajo en este campo. Finalmente, es de agradecer a Armando de la Torre su opción de seguir a una cadena de hombres heroicos que terminó expresándose en la dedicación de la segunda parte de su vida a nuestro país. Su casi medio siglo de hacer escuela ética en Guatemala, sus lecciones, su amistad y su ejemplo han inspirado a quienes fuimos sus estudiantes y nos seguimos considerando sus pupilos para navegar por los rápidos arremolinados de relativismo ético, masas sin carácter e ideologías antihumanas, con ánimo, entereza y grandes miras, puestas en el largo plazo y en aquello que no se excede: verdad, libertad, justicia y, por supuesto y sobre todo, en aquel que es fuente, guía y meta de todo cuanto acontece y propósito de cuantos existimos. Querido doctor, lo queremos. Con un gran privilegio y un gran agradecimiento que me hayan invitado para ser parte de este homenaje. En la religión y la filosofía como parte integral del ser humano, la filosofía del derecho y la cátedra formadora de conciencia.
Tengo tanto que decir, tengo tanto que agradecer a Dios y a la vida, porque me crucé o Él se cruzó en mi camino para hacer de mí grandes maravillas. Por eso esta tarde tengo tantas cosas que lo voy a resumir en algunos versos que nunca faltaron en sus cátedras. Del néctar de los dioses he bebido, lo digo sin ambajes ni engaños. No son delirios por los años, tampoco producto del amor prohibido. En los años de estudio de Derecho, muchas ramas del saber me decantaron, también otras me decepcionaron, pero gusté estudiar, ese es un hecho. Empecé degustando esa ambrosía con expectación grande y sorprendente, de la mano de mi maestro guía. Sirva este soneto reverente de homenaje a su vida grandemente por enseñar a degustar sabiduría. Gracias, doctor. Cuando la universidad, cuando me preguntaron si yo quisiera contribuir, no tuve que hesitar ni un momento, porque uno de los grandes privilegios y honores de mi vida ha sido mi amistad con Armando. Hemos platicado bastante y nunca fue mi maestro como con muchos de ustedes, pero he aprendido más con él que con todos mis maestros. Y estas pláticas han sido inolvidables. Así que cuando me hablaron, yo dije algunas cosas. No puedo escribir en español. Si aceptan en inglés, lo hago. Y necesito que participe nuestro amigo David Landau, que también es amigo de Armando de hace muchos años. Y con David y Armando es cuando yo empecé a escribir. Como tal vez algunos de ustedes saben, he escrito varios artículos que publico a cada rato sobre lo que está pasando aquí en Estados Unidos relacionado a Guatemala. Esto empecé con Armando. Si no fuera por Armando, yo no estaría escribiendo absolutamente nada de esto. Entonces, escogí con David un tema muy importante, que es el colectivismo contra el individualismo. Es algo que pude incluir muchas cosas que Armando me había dicho, porque hemos platicado varias veces de ese tema que es para mí muy importante y creo que muy relevante a lo que está pasando ahora en Guatemala, Estados Unidos, y en el artículo escrito, capítulo, no sé cómo se llama, hablamos de los 3 países favoritos de Armando. Cuba, que no hay mucho que decir, porque colectivista, punto. Y Guatemala, que está entre las dos cosas, y Estados Unidos, que es individualista, pero está bajo ataque, el mismo ataque de Guatemala. Entonces, fue un tremendo honor poder construir este libro, y agradezco mucho a la universidad y al instituto para darme esa oportunidad de participar en el homenaje a honor a mi gran amiga Armando Latorre. Se sabe que en 2011 un terremoto y un tsunami resultante destruyeron 230,000 hogares y cerca de 19,000 vidas en una región al noroeste de Tokio. Luego del desastre nació el proyecto Nozomi, llamado así por la palabra japonesa para esperanza o deseo, a fin de brindar un ingreso sostenible y recuperar la comunidad, la dignidad y la esperanza en un Dios que provee. Las mujeres de este proyecto buscan entre las ruinas para descubrir fragmentos de vajilla que lijan y engarzan para crear joyas. Las joyas se venden por todo el mundo y les dan sustento a estas mujeres. En la época del Nuevo Testamento se acostumbraba a esconder objetos de valor en el insólito contenedor de una simple vasija de arcilla.
Me parece que don Armando de la Torre se ha dedicado a fortalecer la dignidad y la esperanza de varias generaciones. Es un hombre universal, producto del siglo XX, como pudieron ser muchos más si no tuviéramos que contar la triste historia de 2 absurdas guerras mundiales y del aberrante socialismo que acabó con las vidas de gente tan valiosa como él. Fue a través de don Armando que estudié la obra de Karl Jaspers, quien nos dice que la trascendencia es lo que existe más allá del mundo del tiempo y el espacio, tratando de explicar el significado del ser y la existencia. Una tarea a la que usted, doctor de la Torre, se ha dedicado toda su vida para ilustrarnos con los resultados. Dice San Pablo que el tesoro del Evangelio está contenido en la fragilidad humana que compara con aquellos vasos de barro. Son vasijas que nos contrastan con nuestras imperfecciones. La valiosa e irrepetible trayectoria del doctor Armando de la Torre ha sido reparadora desde sus propias grietas y cicatrices. Por eso sabe enseñar acerca de la importancia del carácter, porque lo ha tenido a lo largo de su vida, garantizando para sí mismo su paso a la trascendencia, donde sin lugar a dudas vivirá sus 1500 años anhelados, ya que ganó para sí mismo el acceso a la vida eterna, como ese constante pastor, doctor, que ha sido para todos quienes tuvimos el privilegio de ser sus alumnos. Muchas gracias. Es interesante que nuestros diálogos llevan indudablemente a una obra que yo he querido desarrollar porque él tuvo el interés en los últimos días de reflexionar en algo que él cree que se está perdiendo en el mundo universitario, en el mundo religioso, en el mundo de la sociedad, y es la belleza. Hemos insistido en la verdad como concepto, hemos insistido en la experiencia y en el análisis de la praxeología, pero él dice que hay un elemento que debe ser distintivo para que haya todo un conjunto, que es la belleza, el pulcrum. Y hay un autor que nos interesa a los dos, que es Hans Hum von Balthasar, y precisamente él fue invitado a dar un congreso a España sobre el pensamiento estético o sobre la belleza en la teología de Hans Hum von Balthasar. Obviamente, por la situación de salud, él no pudo hacerlo y finalmente no pudimos entrar a volver a la obra de Hans Hum von Balthasar. Pero lo que yo quise hacer es precisamente escribir un texto para honrar el nombre del doctor Armando de la Torre y, por supuesto, el texto es La belleza de la teología, un diálogo con Hans Hum von Balthasar. Y lo mío es muy breve, y permítame citar 2 frases que para don Armando han sido importantes y que para este nuevo autor que viene a constituirse en referencia de mi propio quehacer teológico. Hans Hum von Balthasar dice, no puede haber bondad sin belleza, como no puede haber belleza sin verdad. Y se inspira en un autor que hasta el día de hoy para nosotros es de suma importancia. Tarde te amé, oh belleza, siempre antigua, siempre nueva, tarde te amé. Don Armando, yo sé que se frustró en no poder estudiar estos últimos días la belleza estética en Hans Hum von Balthasar, pero aquí está el trabajo hecho para usted. Yo conocí al doctor de la Torre hace muchos años, estudiando en la Escuela de Ciencias Sociales. Y después de un año de estudios, el doctor de la Torre fue a dar una clase de ética y me dijo, ¿qué estás haciendo aquí? Yo le dije, bueno, aquí estoy estudiando ciencias de la administración, ciencias económicas y demás. Este no es tu lugar. Tu lugar es conmigo allá en la Escuela de Ciencias Sociales. Después de 2, 3 conversaciones me convenció que mi lugar era allá en la Escuela de Ciencias Sociales y dejé un año de estudios en la Escuela de Negocios de la Universidad Francisco Marroquín para trasladarme allá. Conocí entonces al doctor como mi maestro y fue una experiencia fantástica. Yo venía a la universidad con una segunda carrera, era teólogo realmente y venía de ese mundo. Entonces, conversar con él a lo largo de todos estos años ha sido una verdadera delicia. Martita sabe que cumpleaños y que Navidades y Año Nuevo terminamos a las 2 de la mañana hablando de cosas muy raras para toda la gente, pero es
una alegría realmente. Y el aporte que he hecho, de alguna manera, tiene que ver con esos temas que hemos platicado largamente con él. No puedo ahora entrar en eso. Quiero contarles más bien una experiencia personal. Hace algunos años, en esas fiestas a las que lo invitan a uno internacionalmente para ir a dar conferencias, el doctor necesitaba aleros y nos llevó a el doctor Juárez Paz y a mí de aleros a Uruguay, a unas conferencias universitarias. Fantástico tiempo, ¿verdad? Para los académicos. Conferencias, conferencias, conferencias y más conferencias. Y en esa experiencia, platicando con el doctor Juárez Paz, estábamos degustando no solo el contenido de las conferencias allá, sino que además platicando acerca de los aportes del doctor de la Torre y su pasión como maestro, cosa que compartía a carta cabal también el doctor Juárez Paz, y de su pasión como activista, vamos a llamarle así. Yo he tenido la oportunidad de estar en muchas asociaciones y en muchos grupos con el doctor de la Torre en esas justas cívicas por un mejor país, por una mejor Guatemala. Y celebro realmente que haya tenido tan de cerca una vida tan ejemplar para enseñarme lo que significa practicar la ciudadanía responsable. Y qué ironía haber aprendido eso o tenerlo tan de cerca de parte de alguien que es, como dijo él, un guatemalteco trasplantado. Yo agradezco su ejemplo, su visión por este país, su optimismo acerca de Guatemala y de los guatemaltecos, del futuro de Guatemala, y creo que todos nosotros hemos escuchado acerca del optimismo del doctor por Guatemala y por la educación y por el futuro de las ideas de la libertad de nuestro país. Yo he tenido la oportunidad de convivir con esas ideas muy cercanamente, gracias a la amistad de los de la Torre. Y agradezco muchísimo a la universidad la oportunidad de haber participado con un artículo de este libro, pero agradezco sobre todo a Dios por la vida de este insigne hombre, el doctor Armando de la Torre. Muchas gracias. Doctor Armando de la Torre y familia. Queridos amigos, yo creo que lo importante es mover bien el incensario, procurar que no se apaguen los candelabros y en caso de equivocación siempre cabe hacer una genuflexión que impresione. También venía pensando desde allá arriba, porque me hicieron subir hasta allá arriba. Venía pensando que realmente, ¿qué será lo que mueve a los hombres? Si las ideas o las manías. Y yo, por la experiencia que tengo, creo que son las manías. Y tengo una manía desde hace muchos años, de la que no me he curado y espero que Dios me conceda la gracia de no curarme, que es la manía de hablar en poesía. Bueno, ¿y qué culpa tengo yo? Bien. Mi colaboración con Libera Amicorum la he titulado El peso del corazón, partiendo de un texto de San Agustín que dice amor meus pondus meus, que se ha traducido unas veces por mi amor es mi peso y otras veces por mi corazón es mi peso. Y esto es muy importante
porque si empezamos a escarbar en la etimología, no solamente nos vamos a encontrar con el péndulo, nos vamos a encontrar con la ponderación y nos vamos a encontrar con el hombre ponderado, con el hombre que pondera sus ideas, sus principios, sus proyectos, en fin, su proyección en la vida, buscando siempre una razón de ser equilibrada. Esto que voy a leer, bueno, no se asusten, por favor, solo es una décima, 2 sonetos y un poema en verso libre. No se asusten. Esto yo lo escribí el 21 de septiembre del 2010, esta décima, y ya dije entonces, y lo repito, al doctor Armando de la Torre en su esquina socrática. Siempre apostado en su esquina, contempla la vida y sueña que no hay jornada pequeña para quien vela y camina. Con su lámpara ilumina dudas y pasos. Algunos le dice adiós, mas ninguno se detiene y él se queda con su lámpara encendida, brindando fiel por la vida, mientras que la vida rueda. Aquí tengo 2 sonetos que también están escritos, uno el 4 de julio del 2014 y otro el 3 de julio del 2015. El primero yo lo titulo Armado y desarmado, no Armando. Armado y desarmado. Armado, desarmado, su armadura de invicto Don Quijote pide pelo y ante la viva expectación del cielo combaten su cordura y su locura. Claro se configura y transfigura en el diamante de su fe y su celo. Todo desvelo vela en su desvelo, el dolor todo en su remota hondura. Pluma y espada, su palabra sabe de la sabiduría 1000 secretos y de un secreto múltiples caminos. Cuando cabalga, ni en el viento cabe, y ante las desmesuras de sus retos, juntos tiemblan gigantes y molinos. Y este, que es, como les dije, del 3 de julio del 2015, cuando él cumplió 89 años, se titula Heridas y batallas. Y empieza con este texto del Quijote. Las heridas que se reciben en las batallas antes dan honra que la quitan. Si te han herido, deja que en tu herida con el dolor florezca la esperanza, que esperanza de cielo tanto alcanza cuanto espera, sin tacha y sin medida. Lo dijo Juan de Yepes, y enseguida abatióse tan hondo en su alabanza que subió a la más alta aventuranza y gustó lo más puro de la vida. Deus tecum semper sit, amici, una flor, una estrella y una duna, oasis de tu alma y tus sentidos. Happy birthday. Claro, estábamos celebrando su 89 cumpleaños. Salud, y en lo que sigue, que el cielo generoso te prodigue larga paz, claro sol y nuevos nidos. ¿Cuántos nidos, doctor? Porque usted espera vivir muchos años. Bien, la última parte es un poema en verso libre.
que yo he titulado Salmo del silencio en Auschwitz, partiendo de esta cita: oh, las chimeneas sobre las moradas tan sabiamente urdidas de la muerte, cuando el cuerpo de Israel se elevó hecho humo por los aires y lo acogió como a desollinador una estrella que ennegreció de pronto. Esto es de Nelly Sachs. Nelly Sachs fue judía, alemana y sueca. En 1966 recibió el Premio Nobel de Literatura. ¿Por qué yo he escrito esto? A mi amigo y maestro, el doctor Armando de la Torre, estos humildes y aún temblorosos retazos de un proyecto que no llegó a cuajar. El proyecto que no llegó a cuajar era un curso sobre la poesía en los Salmos, con la que el doctor Armando de la Torre estaba ilusionado. Entonces, en vista de esa casi frustración de mi parte, yo empecé a buscar en Internet a ver si encontraba algo que me dijera cómo leían, rezaban o comentaban los salmos los judíos cuando estaban en el campo de concentración. Y no encontré absolutamente nada. Quizá porque no soy tan listo como muchos que ya viven dentro de una computadora, o porque el hecho es que yo prácticamente no encontré nada. Entonces llegué a la conclusión de que en los campos de concentración los judíos no podían leer, ni rezar, ni comentar, ni prácticamente soñar los salmos. Y entonces, de esa especie de experiencia, yo tejí este salmo del silencio en Auschwitz, que dice: no podíamos rezar, cantar, llorar, comentar o soñar los salmos en voz alta. De golpe, todo se nos había convertido en un denso y único salmo de silencio. Un salmo de silencio sin facciones, pero con cuerpo y alma, que en cualquier momento se nos hacía próximo, encontradizo, palpable casi, cálido y querencioso como un ser desvalido. Nos buscaba tanteando en la oscuridad para que bisbiseáramos con él y en torno suyo, como si lo empujara un designio divino. De la misma forma lo buscábamos nosotros. A veces se acostaba para que sobre su pecho reclinásemos la cabeza. Otras nos levantaba los brazos ya cansados de tanto tenerlos en cruz y ponía sus manos sobre la frente de cada uno a manera de flecha transfigurada en llama, consumida por su propia ansia de dispararse. ¿En busca de qué? ¿De quién? ¿De qué diana esquiva? ¿Qué arco iris cansado? ¿Qué irrescatable sol? ¿Qué Dios sin rostro? ¿Qué zarza incombustible? Por la noche podíamos oír, mientras patrullaban las herradas botas de los vigías,
el restallido de las fustas, los chillidos de las ratas en celo, los gemidos involuntarios e inconscientes de algún niño famélico soñando con un dulce y redondo pecho henchido, la rumia de una vaca o el mimoso berreo de un ternero, el interminable relincho de un caballo piafando, el aullido de un lobo o el chucheo de un búho y hasta la caída de las alas de la nieve, pétalo a pétalo, sin más tarea que caer sin saber de dónde ni hasta dónde. También podíamos atisbar de lejos la aurora boreal de los hornos crematorios, mientras olíamos hasta volvernos inconscientes la grasa humana de la carne quemada, convertida en jabón para lavar la rebelde mancha de un original pecado que ningún Agnus Dei conseguía borrar. Pero el salmo no se oía. El salmo solo podía sentirse, saberse allí, respirando a veces acezante como certeza ubicua, inmaterial presencia, seguridad que ni ocupaba espacio. Muchas veces lloraba sin razón aparente, solo se le sentía entrar, sentarse, levantarse, pasearse en círculos concéntricos. Después únicamente se veían las huellas de sus lágrimas alrededor de uno, con un leve reguerito de sangre y de salitre, o una especie de casi enfermiza aureola de quien pide perdón por seguir vivo cuando tantos han muerto, acaso también de alguien por haber cálidamente amado o haber acariciado secretamente cierta vaga esperanza. Esto le ocurría más a menudo cuando se acordaba de los otros, de otros salmos amigos o parientes o conocidos del pueblo o simplemente compañeros de peregrinación, constelación salmódica por el mismo camino, en semejante súplica, en similar acción de gracias, cruzando siempre el mismo desolado desierto hacia el único templo de Dios, 3 veces santo. ¿Será verdad que hubo alguna vez un paraíso con árboles de bedelio y con ríos de ágata? Superflumina Babylonis e superflumina originalis Eden e superflumina Hispanie Sefarad sedimus et flebimus et insalicibus in medio eius suspendimus organa nostra dum recordaremur tui Sion. Pero en Auschwitz no había cítaras ni sauces. Y este recuerdo era como una levadura que fermentaba otros, los hacía crecer, esponjarse, irse llenando de tierna miga cálida con su corona de coruscantes rescaños y aromáticos efluvios de crepitante hornija. ¿En qué habrían terminado nuestros paces ácimos? El incienso y la miel, el chivo expiatorio, el cordero sin mancha, el maná matutino, la cierva de la aurora, la lejana y muda paloma de los terebintos, la nube arrebolada, los intempestivos pasos de Yahvé, como los intimidantes barruntos de un meteoro insospechado. Y seguía la noche, y seguía la muerte, y seguía el corazón acorralado y triste, y seguía
el silencio, el salmo del silencio, tejiéndose, 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 más ancho cada vez y más profundo, como el misterioso y envolvente milagro de un nido de oropéndola. En él nos refugiábamos. Nos acurrucábamos mirándonos a los ojos y seguíamos tejiendo nuestro salmo del silencio con las cálidas, infinitas y misteriosas hebras del silencio de Dios. Pero nunca lo decíamos en voz alta. Nuestra lengua se nos había quedado entumecida y muda, como si nos la hubieran rebanado insidiosamente antes del juicio. Doctor de la Torre, sursum corda. Gracias a todos.